Presentació del primer àlbum d'esport femení de la història i s'ha fet ací, a València, amb equips valencians de la ciutat i de Vila-real i amb l'impuls de l'empresa Teica. Ho vam pensar, ens vam morir de por i després ho vam fer. Me llama María Vázquez, ha venido desde Extremadura porque le hemos pedido que amadrine este acto y este álbum. María. Intentamos, bueno, pues que realmente se vea que esto es algo que realmente interesa y que cada vez es más demandado y que es una forma además muy sencilla, muy plástica y muy gustosa para el público no solo de darles visibilidad a ellas, sino de promover una igualdad real. No hay ninguna novedad en el deporte femenino, no hay ninguna moda en el deporte femenino. El deporte femenino viene desde hace muchísimos años mostrando lo que es y consiguiendo éxitos. Lo que pasa es que ahora se ven. Yo pienso que el deporte es importantísimo, por eso, desde el fondo de mi corazón, os doy las gracias a Teica por el álbum de fotos, porque yo pienso que va a servir para decirle a las niñas más pequeñas que esas son sus referentes, que son mujeres que trabajan todos los días, que son perseverantes, que son constantes y que consiguen sus sueños. Y si no los consiguen, están a punto de conseguirlo, pero está fenomenal que deis visibilidad. Por eso para mí es muy importante estar aquí hoy, porque para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Que todas estas deportistas excelentes de la Comunidad Valenciana pueden estar representadas aquí. He pensado que si vosotros sacáis un álbum de fútbol femenino, habrá más niñas como yo que se animarán a coleccionar los cromos y así las chicas de fútbol se harán tan famosas como los chicos. Un saludo y las chicas al poder. Juegan ellas, ganamos todos. Juegan ellas, ganamos todos. Quien no lo piense es que es un bobo, pero no le pido nada más a un mongolo. ¿Qué le vamos a hacer si al final queda solo? Juegan ellas, ganamos todos. No las saquéis tan solo en los titulares porque os parezcan guapas, sino porque quizá puedan daros un par de hostias a pares. Una representante, por favor, de cada club, del Valencia Bàsquet, del Claret Benimaclet, del Valencia Hockey, del Valencia Volei, del Valencia Rugby, del Rugby Les Abelles, del Levante Villarreal y del Valencia Club de Fútbol. Y podemos llegar a niveles muy altos o podemos jugar simplemente por diversión, pero digamos que visibiliza una realidad que es importante potenciar, porque así todas las niñas y mujeres del mundo comprenderán y sabrán que si quieren hacer deporte tienen un lugar. Y luego también yo creo que el gran éxito de la campaña de Teica es que ha conseguido representarnos a todas. Es decir, da igual si eres deportista de élite, si eres deportista de un deporte minoritario, todas tenemos un lugar. Aquest àlbum és una recompensa al vostre treball i jo crec que també una bona dosis de moral i autoestima per a totes. I també beneficia a totes les esportistes que no ixen, però que sens dubte es veuran reflectides en totes vosaltres que ara sou el referent. El llibre és Momo i és de Michael Ende. Diu: «Y nosotras, las niñas, ¿qué somos? Vosotras sois marineras. Se trata de un barco del futuro». Reconocen por ese freestyle, reconoce que yo soy más libre y real. Desde Tenerife ya hasta Madrid, hay que tener poca fe para no creer en mí. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo,
Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Estado declaran estado de sitio, letrado de este robo, ese desperdicio. Vine en 50 Cent en tu mundo ficticio. 8 millas, regreso a mi sitio. Resquebrajo, lo es que bajo, artificio.